que quiero compartiros es lo que estamos viviendo en la Iglesia de Madagascar y sobre todo desde mi experiencia de sacerdote y de obispo. Llevo 17 años va a ser 27 años que estoy en Madagascar, de los cuales 17 de sacerdote y dentro de un par de meses hará 10 años de obispo. Entonces, no es que vaya a cambiar lo que vaya a decir. A veces me preguntan, ¿y qué ha cambiado en tu trabajo antes de sacerdote y ahora de obispo? Digo, el sueldo es el mismo y mucho más trabajo. O sea que no es que haya cambiado de actividad, el trabajo es el mismo, antes era una parroquia, ahora es una diócesis, más trabajo. El sueldo, el mismo. La satisfacción, si cabe, pues también más grande, porque estás con más gente, estás con más laicos, con más sacerdotes, y eso nos ayuda a caminar juntos en esta iglesia que allí llamamos la iglesia familia, o la familia de la iglesia. ¿A qué responde en concreto el título Itinerario de Compromiso Misionero en la Iglesia Malgache? Pues es un poco, responde a la pregunta que la Iglesia en Madagascar y en concreto la Conferencia Episcopal nos cuestionamos sobre nuestra identidad propia, es decir, cómo es el día a día, el camino que recorremos en nuestra Iglesia en Madagascar, como misioneros, como testigos, como iglesia, en un lugar concreto. Pues el título responde precisamente a esa cuestión que nos hacemos a nivel de iglesia, a nivel de conferencia episcopal. Primero, ¿quién somos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué nos espera? Es la identidad propia de la iglesia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué me espera? El quién soy responde, pues, a la Iglesia, a la identidad propia de la Iglesia. Y nosotros lo entendemos, estamos en un camino de testimonio, testigos. Intentamos vivir en nuestra fe como un testigo de la Iglesia, de la familia cristiana en Madagascar. Personas que intentamos, quizás nos quedemos en el intento, pero intentos que merecen la pena, que intentamos vivir el mensaje de Jesucristo, creando a través de las actividades y el trabajo de cada día, creando y posibilitando espacios de libertad, relaciones basadas en el amor, en la justicia y en la verdad. Intentamos responder al envío que un día hizo Jesucristo cuando dijo: haced esto en recuerdo mío e id por el mundo. Creo que esas dos frases, podemos escoger muchas más ciertamente, se refleja el intento de la Iglesia de Madagascar por responder a quién soy yo, quiénes somos y quién es la Iglesia en Madagascar. Intentamos, ya digo, aunque nos quedemos muchas veces en el intento, con nuestras debilidades, nuestras riquezas, nuestras posibilidades también, intentar ser testigos del Evangelio de Jesús, de Jesucristo, como iglesia y como familia. La segunda pregunta que os proponía era ¿dónde estoy? Es decir, como iglesia, ¿dónde estamos? Estamos en Madagascar. La fe yo creo que nos invita, y creo que estamos de acuerdo, a vivir nuestra fe ciertamente. Nuestra fe es en Jesucristo, pero hay características especiales, singulares, particulares, depende del lugar en el que estemos.
España, en América Latina, en Asia, en África, en Madagascar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? La Iglesia de Madagascar, estamos en un país joven, con un gran potencial humano y religioso, con una cultura con muchos valores, con una cultura enraizada en el pueblo. Para que veáis la importancia de la cultura y del lenguaje, de la lengua propia de Madagascar, el malgache, aunque también se hable el francés como segunda lengua, como lengua oficial también, pero el malgache, la Academia de la Lengua Malgache, está creada ya en 1902, ya hace 111 años, si no me equivoco. La importancia de la lengua, de la cultura, de los valores culturales, de la idiosincrasia propia de este pueblo. Rica en relaciones humanas, lo que ellos llaman fiavanana, es decir, las buenas relaciones y el entendimiento por encima de todo. Tiene riquezas, un país rico en minerales, con 5.000 kilómetros de costa, de mar, con una fauna y una flora muy bonita y endémica, propia y que solamente se da en Madagascar. Sin embargo, nos tropezamos con una contradicción muy fuerte y muy trágica. Madagascar es rica, los malgaches son pobres. En los años 60, Madagascar iba parejo en el índice de desarrollo de los países del mundo, iba parejo a Brasil, uno delante y otro detrás. 50 años después, Brasil, si buscamos la comparación o el ejemplo de los ciclistas, Brasil está en el pelotón de los escapados, pelotón de cabeza. Madagascar sería el farolillo. Cuando, según dicen los economistas, tienen las mismas posibilidades. Un país grande, un país joven, un país rico en cultura. ¿Por qué? A partir de esa realidad que la Iglesia, la Conferencia Episcopal, la Iglesia en Madagascar, que quiero señalaros también que es eminentemente seglar y laica. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en el año 1989, que visitó Madagascar, beatificó a la primera persona malgache, una mujer laica, seglar, Victoria Rasoamanarivo se llama, beata. Y no ha sido por casualidad, porque la presencia de los laicos y de los seglares, la participación, el compromiso, es una cosa latente y evidente en la Iglesia de Madagascar. Y no creo que me equivoque si dijera que el 75% de las fuerzas y de la energía de la Iglesia malgache está en manos de los laicos y de los seglares. En mi diócesis, en concreto, tenemos 360 iglesias, pueblos grandes, pequeños, diseminados por toda la diócesis. De esos 360 pueblos, cada domingo, en 60 pueblos, dirigimos la oración, la Eucaristía, sacerdotes y el obispo. Los otros 300 lo dirigen los seglares, porque no tenemos posibilidad de llegar a todos los pueblos en un domingo. Aquí puedes hacer 2, 3, 4 pueblos. En un domingo los pueblos
están cerca, las carreteras están bien, allí también las misas pues, son más duraderas, lo cual lleva a que las celebraciones litúrgicas de los domingos estén realizadas y dirigidas por laicos. Una vez que hemos visto quiénes somos, una iglesia que intentamos ser testigos, en Madagascar, ¿dónde estamos? En un país rico, sin embargo, donde la población, sus hijos, sus paisanos, sus ciudadanos son pobres. Nosotros, como iglesia, como testigos que queremos que la iglesia viva esta fe en Jesucristo, en un espacio de libertad, de justicia, de verdad, como familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué me espera? ¿Cuál es el compromiso y la misión? De ahí viene el título, el itinerario de compromiso misionero en la Iglesia. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la vida en el día a día de la Iglesia malgache? Hay que tener, por eso he partido desde el principio, teniendo en cuenta de qué es lo que queremos ser y dónde lo queremos vivir, dónde vamos a desarrollar nuestra labor misionera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues como decía el profeta, me escuchen o no me escuchen, me oigan o no me oigan, yo tengo que hablar. Pues la Iglesia malgache habla. Los obispos, la conferencia episcopal, cada vez que hay una reunión, hay un encuentro, depende también de las circunstancias, como ahora mismo estamos en una crisis muy fuerte, muy dolorosa para el pueblo, desde hace 4 años. Ahora en este mes, el día 25, hay elecciones previstas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ojalá que se pueda realizar en armonía, en paz, porque no es la primera vez que durante esta crisis se convocan elecciones y no se realizan. Parece ser que ahora va en serio y que la comunidad internacional ha enviado más de 100 observadores. Luego vendré sobre ese tema de los observadores también. Pero la Iglesia tiene que hablar, y no solamente con la boca, tiene que hablar con el testimonio. La Iglesia es profética. No es que sepamos o seamos más que nadie, pero lo que creemos tenemos que compartirlo. En quien creemos tenemos que hacerlo participativo. Tenemos que hablar. La Iglesia tiene que hablar. La Iglesia tiene que enseñar. La Iglesia tiene que andar. Y como nos lo recuerda el Papa, la Iglesia tiene que salir de sí misma, de sus iglesias, de sus casas, de sus despachos. Comentábamos el otro día en Madagascar, a veces hay que recordar a los obispos que tienen que volver también a casa, que sí, que salgan, pero que vuelvan, porque pasamos mucho tiempo por los pueblos, con la gente, un poco obligados también por las circunstancias de las distancias, de las carreteras. Yo uno de los últimos turnés que he tenido ahora en el mes de agosto, antes de venir, pues salí un día y no pude volver hasta después de 13 días, después de haber hecho miles de kilómetros, porque mi diócesis, que está a 200 kilómetros de la capital, llega hasta el canal de Mozambique. Es decir, tengo parroquias que están a 400 kilómetros de distancia del centro del obispado. Imaginaros aquí en Valladolid, que sales de Valladolid y tienes una parroquia a 400 kilómetros, pues te presentas en Valdepeñas, eso con carreteras malas, etcétera, etcétera. Intentamos ser testigos, vivir el Evangelio y de esa manera que Jesucristo nos lo anunció y nos lo encomendó. Haced esto en conmemoración mía, en recuerdo suyo. Esto, nosotros lo entendemos toda su vida. El amor, la libertad, la justicia.
Y de ahí que hayan surgido, en un intento de responder por parte de la Iglesia, que haya surgido algunos proyectos a nivel nacional, otros proyectos a nivel diocesano, donde intentamos acompañar y dar pistas para que la vida diaria del ciudadano, del cristiano, del paisano o malgache sea cada vez más digna, sea cada vez tenga una vida cada vez más feliz y con las necesidades, al menos las primarias, cubiertas, porque se lo merece, porque es un derecho de cada persona. Entre esos proyectos, os voy a hablar un poco de esos proyectos para deciros cómo la Iglesia en Madagascar intentamos responder a ese desafío a través de esa vida trágica que a veces no nos llega porque sí, sino que está provocada. Sobre todo a través de proyectos de información. La información es una gran asignatura pendiente y muchos de los problemas y muchas de las tensiones que se crean, ya sea a nivel de sociedad, a nivel de pueblo, también a nivel de gobierno, es por falta de información. La información a veces es manipulada, a veces está escondida, a veces no interesa, porque el que sabe piensa y el que piensa actúa. Hay mucha gente, a muchos poderes sobre todo, que no les interesa. A nosotros, como decíamos antes, la Iglesia, en su vocación profética, tiene que hablar, tenemos que hablar. Nos escuchen o no nos escuchen. No somos los primeros que nos toca hacer eso. Nosotros allí, vosotros aquí. Tenemos que hablar, tenemos que informar. Todo eso dentro de un respeto grandísimo hacia todos los que nos rodean. En esos proyectos de información también hay proyectos, como decía antes, a nivel diocesano y otros también a nivel nacional. Tenemos un proyecto a nivel nacional como Conferencia Episcopal, como Iglesia en Madagascar, en la cual están 4 diócesis implicadas. De las 21 diócesis que existen allí, 4 han acogido este proyecto porque es un proyecto nacional. Es un proyecto que se trata de informar, de sensibilizar al pueblo, a la gente, sobre los beneficios, derechos y deberes que deben producirse, deben ser transparentes cuando hay una compañía minera, cuando hay una compañía petrolera que está trabajando en suelo nacional. De hecho, hay varias. Y nosotros hemos acogido ese proyecto de sensibilización precisamente por la carencia en la sociedad civil en Madagascar. Solamente hay 2 estamentos, el gobierno y el pueblo. No hay defensor del pueblo, no hay sindicatos, no hay atención al cliente, no sé, no se me ocurre, vosotros conocéis mejor que yo la cantidad, este escalafón que hay entre el gobierno y el pueblo, toda esta cantidad de intermediarios, de sociedad, una sociedad organizada, responsable y madura, que cuestiona al gobierno con las urnas, con debates, con preguntas, y eso en Madagascar no existe. Lo hemos tenido que tomar a nivel de Iglesia porque era ya descaradamente violento el abuso por parte de las compañías mineras y petroleras. Lo tenemos en 4 diócesis.
en las 4 diócesis tenemos el mismo método de trabajo, porque estamos coordinados a nivel nacional, y se trata de dar a conocer a la gente los derechos, los deberes que tiene cada uno, la sociedad, el pueblo, la región donde se encuentra, el gobierno y con las compañías petroleras. En cuestión de 3 años ya hemos visto los resultados. La gente conoce, la gente interpela, la gente se hace activa, hablan también. Intentamos en este proyecto a nivel nacional, como conferencia episcopal, forzamos con mucho cariño y mucho respeto, pero forzamos a las compañías, porque todas las compañías petroleras y mineras se rigen, hay unos acuerdos internacionales. No es que tenga que, al llegar a Madagascar, haya que inventarse un acuerdo, no. Los acuerdos internacionales que rigen las explotaciones mineras y petroleras está ordenado jurídicamente y laboralmente por unos acuerdos internacionales. Y exigimos, con mucho cariño y respeto, a las compañías petroleras que declaren lo que pagan, al gobierno. Y exigimos también, con mucho cariño y mucho respeto, a los gobiernos, al gobierno, que declare lo que ha cobrado y dónde ha ido a parar los beneficios. Siempre habrá intentos de ocultarlo, claro que sí, y seguramente que lo seguirán haciendo. Pero esta labor que estamos haciendo a nivel de proyecto que está en manos de la Iglesia Malgache, creo que merece la pena, porque se está defendiendo un derecho a la vida. Los resultados no se ven en el día a día, pero al cabo de 10, 20, 30, 50 años, hoy hemos visto en las noticias ese medicamento de hace 50 años, los efectos que tuvo en su día, pues por eso la Iglesia, allí estamos convencidos que tenemos que tener también, a nivel de Iglesia, un compromiso con el pueblo donde estamos, de ser testigos e intentar defender, siempre con mucho cariño y con mucha cercanía, al pueblo que padece los abusos de las grandes potencias y del capital salvaje. Siempre cuando hablo de estos temas, pues me recuerda mucho aquella historia que ya conocéis, la historia de la autopista. Un ministro de Economía y de Finanzas africano que viene a Europa, a un país de Europa, a un encuentro de ministros. Acabada la reunión, el encuentro, el ministro de Finanzas, de Economía europeo invita al africano a su casa: vente esta noche a cenar a mi casa. Va allí, llega en una casa enorme, coches deportivos de superlujo, entra en la casa, todo queda impresionado y con todo lo que estaba viendo allí el ministro de Finanzas africano en la casa del otro ministro, y ya le pregunta: oye, perdona, mira, somos colegas, los dos somos ministros de Economía, de Finanzas, ya sé que tu país es más poderoso, más rico que el mío, pero yo sé que con tu sueldo no has podido conseguir eso. Y dice: ven, acércate a la ventana. ¿Ves allí en el fondo unos coches, unas luces que pasan? Sí, es una autopista. Pues esa autopista costaba 1.000. Al final se podría haber hecho con 1.000, al final la arreglamos con 2.000. 500 para el responsable del trabajo y 500 para mí. Al cabo de 2 años es el ministro de Finanzas europeo que visita a su colega ministro de Finanzas en África. Le devuelve la invitación: ven a cenar a mi casa. Vuelve a su casa. 10 veces más que lo que había visto en su anterior visita. Y dice: hace 2 años te quedaste
me llamaste la atención sobre mi casa, sobre las riquezas. Dice, bueno, pero esto tuyo ya está fuera de juego. ¿Cómo lo has hecho? Dice, asómate a la ventana. ¿Ves la autopista? Dice, no. Pues por eso. Se había quedado con todo. ¿Ves la autopista? No. Dice, pues por eso. Me he quedado con todo. Con esto quiero dar paso en esta situación bastante general que os estoy comentando y compartiendo de la situación y que nos crea un desafío muy grande a la Iglesia como ciudadanos. Cuando yo hablo de la Iglesia de Madagascar, no os imaginéis una iglesia como mi cara, blanca, no. Es una iglesia del país, es una iglesia autóctona de la que yo formo parte. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el compromiso como misioneros, como iglesia, desde la Iglesia Madagascar, con este país, con esta cultura, donde vamos a intentar ser testigos y vivir nuestra fe y crear un espacio de libertad, de familia, que esté basado en las relaciones de verdad, de justicia y de amor? Ahora mismo, actualmente, lo voy a decir de una manera muy gráfica, tenemos que luchar, hablar, informar, educar ante el desafío que tenemos en tres, yo diría, problemas, situaciones que están creando que el país y sus ciudadanos no puedan vivir como se merecen, es decir, con más dignidad. El primero nos viene de fuera. Hay un problema exterior que nos viene de fuera en Madagascar y es el apetito desordenado que tienen el mundo del capital y las compañías mineras y petroleras. Es insoportable, es exagerado. Segundo, local. El problema local es el apetito desordenado de los políticos con su corrupción a tres niveles: corrupción política, de jueces y del ejército. Eso es muy fuerte cuando estos tres estamentos de una sociedad coinciden, digamos, en esta corrupción, en esta falta de respeto hacia sus propios paisanos, hacia el propio pueblo, y que están marcando y agudizando más la pobreza, la falta de libertades, la falta de seguridad en la que se está viviendo ahora en Madagascar. Y en tercer lugar, podría haber puesto muchas más quizás, pero creo que estas tres ahora mismo suponen un desafío bastante importante y profundo y al que desde la Iglesia, y no solamente desde la Iglesia católica, sino también desde la Confederación de Iglesias Cristianas que tenemos creado en Madagascar desde hace ya 30 años y a la que pertenecen 4 iglesias: la católica, la luterana, la calvinista y la anglicana. El tercer problema, este desafío, es precisamente las sectas de origen cristiano y de origen musulmán. En estos 4 años que llevamos de crisis han surgido sectas pues como caracoles después de la lluvia y el sol. Por todos los lados, por todos los pueblos, cientos y cientos de sectas, con donde cada una se presenta como la salvadora y la verdadera, donde el efecto que produce es separación, peleas, abusos,
aprovechándose al máximo del pueblo que está en una situación ya en la cuerda floja a nivel sanitario, a nivel de alimentación. Hace poco venía en las noticias, no sé si en este mes de septiembre, cómo se está notando ya de una manera exagerada en estos 4 años la falta de alimentación en los niños, y eso se traduce en abandono escolar en las escuelas, ciertamente, y en el aumento de la mortandad infantil también. Las sectas, como decía, de origen, de influencia cristiana, pero sobre todo que vienen de las iglesias cristianas, iglesias evangélicas, iglesias reformadas, del protestantismo en general. Comienza a haber también secta, algún grupo cismático que se separa de la Iglesia Católica. Aquí no conozco mucho, pero allí las que se separan de las iglesias, de la Iglesia Católica, que quiere formar una nueva iglesia, gracias a Dios no pasa de los 5 años y ya ha desaparecido. Como se va con un cabreo muy fuerte, pues dice, ahora voy a hacer yo mi iglesia. Y la hace y tal, no dura más de 5 años. Pero las sectas protestantes y sobre todo las sectas musulmanas, esos están forrados de dinero a tope y todas son muy fuertes, sobre todo las musulmanas. Hay bastantes sectas, ya sabéis que hay diversas ramas dentro de la fe musulmana, y de hecho allí en Madagascar hasta las iglesias, la fe musulmana clásica que habíamos tenido, pues siempre ves las mezquitas, dice, esa es tal. Había 3 ramas, que era lo que hemos conocido pues hasta hace poco. Ahora hay cantidad, y todas a cual más fuerte, poderosa, y todas con dinero, porque están enviadas desde Kuwait, desde Dubái, desde Arabia Saudita. Las que estaban pagadas y subvencionadas por Libia, desde que desapareció el presidente libio, pues no se ve ninguna influencia más, pero tienen todas mucho dinero y están haciendo, desde mi punto de vista, mucho daño y mucha división, creando mucha división, cuando la Iglesia Católica, junto con los luteranos, calvinistas y anglicanos, estamos haciendo un esfuerzo enorme, precisamente para que no sufra más el pueblo cuando hay un momento, unos años de crisis política, social y económica. En esos momentos es cuando, desde nuestra fe, de cristianos, de musulmanes, de budistas, etcétera, deberíamos unirnos más, porque si de verdad es una fe en el Dios verdadero, lo principal, lo primordial sería la felicidad, que es lo que quiso Dios, la felicidad de cada uno de nosotros. Lo que están haciendo las sectas está ayudando negativamente a que la crisis perdure, esté más dividida la sociedad, y ojalá que no llegue el caso de que pueda provocar también conflictos violentos de enfrentamiento en el país. Delante de toda esa situación que os presento sobre el día a día, el desafío y el esfuerzo de la Iglesia, que como os decía antes, quizás nos quedemos en el intento, pero es un intento que merece la pena y tenemos que intentar vivirlo, intentar testimoniar, intentar informar, educar y vivir anunciando la verdad, como el Evangelio nos invita y como Jesús nos lo recuerda cada día en las palabras de la misa: haced esto. Esto es toda su vida, todo lo que Él hizo,
y que está recogido, que intenta la Iglesia transmitirlo en su día a día. Si me preguntáis qué solución, cómo lo ves desde tu punto de vista a esos abanico de circunstancias y de problemas, los más urgentes, puede haber muchos más, etcétera, pero como tenemos el tiempo limitado, pues de una manera, no sé si acertada o no, he querido transmitiros un poco pues cómo vivimos en el día a día la Iglesia allí, este itinerario, y a qué nos invita por los desafíos, por lo que vemos en el día a día, cuál es nuestro compromiso de Iglesia. Lo resumo en un punto. Bueno, ahora mismo con la situación, la crisis política y las elecciones que se avecinan dentro de unos días, el 25, lo más urgente ahora mismo, estabilidad política. Estabilidad política. Que haya un gobierno salido de las urnas, que haya un gobierno democrático, que haya un gobierno que respete la voluntad del pueblo y las aspiraciones del pueblo. Eso lo primero. Y segundo, pero ya como tarea a largo plazo, la educación. La educación. La educación es primordial, es primordial. Es verdad que las imágenes que nos conmueven son las carencias de pan, el hambre, los niños desnutridos que van al colegio sin desayunar y a las 9 están dormiditos en la mesa, en el pupitre porque no han desayunado. Claro que sí, que es importante y necesario, no solamente importante, pero sin olvidar la educación, sin olvidar la educación. Recuerdo, y me vais a perdonar, pero es una cita que la recuerdo con mucho cariño, que la conocemos, del poeta García Lorca, donde dice: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí, violentamente, a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Con educación, con cultura, comiendo medio pan y leyendo un libro, podremos salir de la pobreza, de las diferencias, de las crisis y sobre todo estaremos más dispuestos y siempre voluntariosos y dispuestos a ayudarnos a vivir esta solidaridad, la que exigimos para con nosotros, pues que con esta cultura y con estos valores, con el valor de la educación, yo creo que podremos salir de la pobreza, de las crisis, incluso económicas. Y hago referencia, ya para terminar, la última referencia, a Víctor Hugo, que preguntaban también una vez: maestro, ¿qué hay que hacer para salir de esta pobreza? Entonces estamos hablando 1850, más o menos, en Francia. No era la situación de ahora. ¿Qué tenemos que hacer, según usted, maestro, para salir de la pobreza? No dio respuestas económicas, dio una respuesta cultural. Dijo: creen más escuelas, creen más escuelas. Con más escuelas, con más cultura, es el mejor medio para acabar con la pobreza. Pues esta es un poco el día a día de la Iglesia, de nuestra Iglesia, de nuestra familia en Madagascar. No sé si es solamente nos quedaremos en el intento, pero como os decía antes, aunque nos quedemos en el intento, es un intento que merece la pena porque depende
de muchas vidas dependen de este intento de la Iglesia de vivir su fe como testigos con la gente, acompañando, sufriendo y gozando de ese pueblo, de esa gente que es Madagascar y que son los malgaches. Muchas gracias.